Mi nombre es Lucelis Carvajal y el tema que les voy a presentar se llama transporte ferroviario. El transporte ferroviario, con esto nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, es decir, un canal predeterminado compuesto por un soporte material como rieles de acero o en versiones modernas, suspensión electromagnética. Este tipo de transporte ferroviario, desde su aparición en la época moderna, es una de las principales soluciones construidas por el ser humano para el desplazamiento terrestre de tanto pasajeros como mercancías, revolucionando para siempre la idea de el transporte en la sociedad. Este consiste en una cadena de vehículos que se desplazan sobre ruedas, alados por una locomotora a la cabeza en la cual se lleva a cabo algún tipo de obtención de energía, convirtiendo así esto en movimiento. El ferrocarril forma parte de una amplia gama de transporte terrestre en todo el mundo, en el cual su conjunto permite realizar el transporte de personas y mercancías de un lugar a otro, es decir, del lugar donde se encuentra al lugar donde quieran o donde sea necesario. Los servicios del transporte por carretera, aéreos, marítimos y ferroviarios tienen características diferentes que reflejan ventajas y desventajas de acuerdo a la situación particular de la operación. Bueno, aquí vemos una serie de ventajas del transporte ferroviario. El transporte ferroviario tiene un importante número de ventajas comparativas respecto de otras formas de transporte terrestre, como lo son una gran capacidad, la cual permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en largos recorridos. Los costes de operación son por lo general muy bajos. Lo otro es que la flexibilidad. Es posible transportar variedad de mercancías, las cuales son muy grandes. De igual manera, una baja siniestralidad, es decir, tiene un bajo porcentaje de accidentes. De igual manera, es muy poco contaminante, ya que en comparación con el transporte por carretera, este evita los problemas de la congestión de tráfico. Y por último, la posibilidad de intermodalidad con otros métodos de transporte. De igual manera, aquí vemos las ventajas de transporte ferroviario. La primera es que estos son sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso por los diferentes tipos de gálidos. Los gálidos son unas dimensiones o espacios máximas por el cual estos puedan transitar, es decir, lo cual es esto ya que son transporte o vehículos de gran tamaño puedan pasar, como lo vemos en un ejemplo en esta imagen, ya sea por un puente o un túnel, en el cual estos puedan transitar de gran manera, sin ningún tipo de problema. De igual manera, estos dependen de una infraestructura en la cual en algunos países no existe o es muy limitada la infraestructura ferroviaria. Cuando hablamos de infraestructura es el lugar o el sitio donde este transcurre, el cual necesita que sea adecuado para su correcta transición. Es decir, por dónde debe pasar, si afecta al personal, si afecta al ambiente, si afecta a la ciudad. Para este tipo de proyectos es necesario buscar a un personal completamente capacitado. Otra de las desventajas es la mercancía, ya que solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías, es decir, no puede llegar hasta almacenes o centros de producción específicos. Y por último, la necesidad de utilizar otro transporte para transbordar la carga hasta el sitio de almacenamiento o el lugar de operaciones. Bueno, hay varios tipos de ferrocarriles, en los cuales encontraremos tres primordiales. Existen diferentes formas de clasificar a los trenes, ya sea por su modelo o por su modo de producir la energía, como es el eléctrico o el que es a vapor, como lo vemos en las siguientes imágenes, o simplemente por la longitud de su recorrido. Cuando hablamos de longitud, es decir, de larga distancia o corta distancia. A efectos del transporte ferroviario es preferible distinguir entre ferrocarril, el tren propiamente dicho compuesto de una locomotora y un cuerpo de carga o pasajeros. Este puede ser de tres tipos, dependiendo de su naturaleza, las cuales son tren regional o local, tren de alta velocidad y tren de levitación magnética.
Bueno, aquí tenemos los tres tipos de trenes, los cuales el primero es el tren regional o local, los cuales son empleados para distancias cortas a bajas velocidades, como el destinado al transporte público o el transporte de bienes, empleando para ello algún combustible fósil como diésel o gasoil. Gasoil es un combustible especialmente con motores o en motores diésel. Bueno, segundo es el tren de alta velocidad, el cual en versiones modernas es una versión más moderna y generalmente eléctrica de los trenes convencionales que alcanzan altas velocidades en su trayecto, sobre rieles elaborados de materiales semiconductores. Y por último, el tren de levitación magnética, la cual es la última tendencia de trenes, apunta al uso de las fuerzas del electromagnetismo para sostener en el aire flotando el cuerpo entero del tren. En pocas palabras, lo más avanzado. Bueno, igual manera también tenemos estos tres tipos de trenes, los cuales el subterráneo metro, el tranvía y el funicular. Bueno, cuando es el tren de subterráneo o metro es una especie de tren en la cual es de ciudad que cumple con el rol o el objetivo exclusivo de transporte de pasajeros, surcando las ciudades a lo largo de un trayecto de numerosas estaciones, es decir, se transporta en diversas estaciones o en diversos sitios o zonas en la misma ciudad. El tranvía es una versión urbana del tren que marcha por la superficie de la ciudad como una mezcla de ferrocarril y subterráneo. Y el funicular es un tranvía arrastrado por cables en terreno montañoso o inestable y cuyo vagón o contenedor cuelga del hilo, como lo vemos en las siguientes imágenes. Bueno, la importancia del transporte de ferrocarril es que es un tren con una alternativa de muchas ventajas, como ya lo vimos, y con un margen de crecimiento en los próximos años. La posibilidad de realizar transportes masivos hace relevante a su uso en el mundo del comercio internacional moderno, ya que por lo que nos dimos cuenta son trenes o son unos tipos de transporte los cuales pueden manejar y llevar una inmensa mercancía sin ningún problema. Además, la Unión Europea está comprometida a potenciarlo y su bajo impacto ecológico lo refuerza a corto y largo plazo, recorriendo especialistas de logística del mundo para recurrirlo y asesorarlo. Bueno, gracias, eso es todo.